Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy en familia, nos estamos planteando esto, que se suban al escenario, pero como Karma ha traído imágenes que vamos a ver proyectadas en nuestra pantalla de Mala Sangre, pues casi mejor que se queden ahí para que las puedan disfrutar porque hay fotones. Bueno, creo que no es necesario que lo haga, pero como lo tenía previsto ya, pues les comento. Ella es Karma Portacelli, es la directora del Teatro Nacional de Cataluña desde 2021 hasta, en principio, 2026. Siete. Y bueno, aparte de directora teatral, tiene una carrera impresionante que creo que no hace falta que les traduzca ni les presente. Es un gusto que estés aquí y que nos vengas a hablar de un poco del impulso institucional desde el Teatro Nacional de Cataluña, en este caso con la obra de Ángel Guimerá, que realmente, como sabemos, ya la figura de Guimerá en Cataluña tiene una dimensión brutal que aquí desconocemos absolutamente, como hemos venido observando desde que comenzaron los actos en mayo y previamente. Entonces, bueno, sería interesante que nos cuentes un poco el por qué consideras que es importante que una institución pública de las artes escénicas recupere, o sea, por qué se tiene que encargar, por qué tendría que ser responsable de este legado, ¿no? De visibilizar el legado, en este caso de Guimerá. Hola a todos y a todas. Agradeceros que me hayáis traído aquí y la acogida verdaderamente sois muy acogedores y eso es maravilloso porque en 15 horas ya somos como familia, ya, o sea, y para mí eso es lo más válido, sobre todo en el mundo del teatro, ¿no? Creo que es verdad que confundimos el trabajo con la familia, la casa, con el espacio y un poco eso es así. Entonces, a pesar de la burocracia, eso es así hoy por hoy, aún. Entonces, hemos venido dos personas del Teatro Nacional de Cataluña, Cristina Urriols, que es nuestra extraordinaria jefa de producción, y yo. Entonces, bueno, yo quería decir, sí, claro, que para un teatro público como el nuestro, que es el Teatro Nacional de Cataluña, creo que es elemental la recuperación del patrimonio y nosotros tenemos esa misión, la recuperación del patrimonio de la lengua catalana. El patrimonio porque es un teatro y tenemos que darlo a conocer, es un poquito una obligación y porque no creáis, como lo sabéis vosotros, que mucha gente lo conoce de verdad, ¿no? Luego también ocurre esas cosas maravillosas con las obras de teatro, que todo el mundo cree saber quién es Ana Karenina, todo el mundo cree saber quién es Madame Bovary, todo el mundo cree saber quién es pues Terra Baixa o María Rosa y de repente la vida, el tiempo, el siglo y todas las situaciones políticos, sociales, pueden dar una visión completamente diferente siempre, por eso son clásicos, porque se adaptan a cualquier momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa misión, también tenemos la misión de promocionar y promover y hacer crecer la lengua catalana, que como sabéis es una lengua que hablamos en todos los países catalanes. Yo soy valenciana, hablamos en Cataluña, hablamos en el País Valenciano, hablamos en las Islas Baleares y en el sur de Francia también un poco. Y entonces creo que sabéis que por las circunstancias que hemos tenido, mientras en Europa se construía Europa, lo que conocemos por Europa, que hoy por hoy es el mejor lugar para estar, la verdad, porque es el estado del bienestar, la Europa de las culturas, de la tolerancia, a pesar de todo, de las lenguas y por tanto de la democracia. Pues mientras se construía Europa en el siglo XX, a nosotros nos lo robaban impunemente el siglo XX, nos robaron el siglo XX, ¿no? Entonces no pudimos construir nada. Por eso hay veces que yo siempre le digo a los políticos, ahora que estás tú aquí, que tú también eres de pegar como yo, hemos dicho, que justamente creo que es importante mirar hacia los que lo hicieron en su día y lo han hecho muy bien, ¿no? Algunos países como Francia, Alemania, Bélgica han sabido, Portugal, que lo tenemos aquí al lado además, han sabido
reorganizar la cultura de una manera racional, dando pie y ayudando a los creadores, a las creadoras, a las compañías, a todo eso, ¿no? Entonces, creo que es importante mirar cómo lo hacen para no inventar el agua caliente, como están haciendo ahora en la Comunidad de Madrid, que inventan una cosa en los teatros que no había existido nunca en ningún lado y que no es ningún... A mí me preguntaron un día en Francia, ¿pero qué modelo sigue? Yo dije, pues no lo sé, porque no sé qué modelo sigue, pero desde luego un modelo raro, sí. La cosa es que, raro en cuanto al arte, yo hablo de la cultura, y entonces creo que es muy importante que nuestra lengua, que fue una lengua prohibida mientras se destruía y nos robaban en el siglo XX, yo ahora le contaba a Arantxa que yo, por ejemplo, que nací a final del franquismo, yo he sido educada en castellano, el catalán es mi lengua, pero yo he sido educada en castellano, yo no sé multiplicar en castellano, eso nos pasa a algunas personas que hemos nacido, excepto Cris, que sí que fue un colegio catalán, pero era excepcional en ese momento. La gente, Pujol Ras, que tiene 56 años, no sabe multiplicar en castellano tampoco. Tú en castellano, no, Pujol Ras, que es mi adjunto, no sabe multiplicar en catalán tampoco, pero ya, por ejemplo, Judit, que tiene 40 y pico años, ella sí que fue educada en catalán, es decir, que ha habido ahí una serie de cosas. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos una cantidad de escritores y escritoras nuevas en catalán importantísima, porque como era una lengua en la que estaba prohibida publicar, cuando se levantó la prohibición hubo como una especie de alud de autores y autoras que empezaron a escribir en la lengua que hablas con tu madre, ¿no? Que es la que yo siempre digo, no es ni más ni menos importante que cuando ves un perro o un bebé, es la lengua que sale cuando te sale una cosa así, ¿no? Simplemente eso. Entonces, el respeto por eso, y nosotros como teatro institucional tenemos que intentar que esa lengua crezca y no se haga arcaica, sino que haga, como todas las lenguas, que filológicamente se desarrollen, como pasó con el castellano, que se dejó influir por todo el resto de lenguas, por eso es de las lenguas más avanzadas en ese sentido, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos esa obligación, esa misión. Entonces, para mí lo que es muy importante, y también pasa, ahora lo podemos hacer, en un momento dado no se podía hacer, yo siempre me acuerdo y digo que cuando me fui a vivir muy joven a Barcelona, porque en Valencia, ciudad, que es donde yo nací, ni mi lengua ni mi cultura se respetaban lo más mínimo. Yo tenía el sueño de irme siempre a Barcelona, que es donde eso estaba ahí, ¿no? Entonces, yo me fui a Barcelona y claro, allí empecé a ver cosas europeas que nunca había visto. Y ya más allá de que me gustaran los espectáculos o no, que sabéis que en España pasa mucho eso, y en Cataluña mucho, cuando viene alguien de fuera, ya es lo mejor, porque es de fuera, ¿no? Que no sea nunca de Pirineos para abajo, ni hacia el oeste, ni hacia el sur, solamente de arriba, ¿no? Entonces, no en ese sentido, pero sí que me llamaba mucho la atención cuando empezamos a tener el Festival de Otoño, el Festival Grec, y venía gente de fuera, era la libertad. Yo siempre miraba los montajes y veía un Edipo. Chica, me parecía extraordinario lo que veía. Eso es lo que yo creo que aportó en su día, ¿no, Cris? El Teatre Lliure también. Y también Dagoll Lagom y también los comedians, que era trabajar desde hoy lo que fuera. Entonces, pues la primera vez que vimos un Shakespeare con gente vestida como nosotros fue en el Teatre Lliure, realmente. Entonces, eso empezaba a ser como una cosa que era normal. Si no, lo hacías en otras cosas que se hacían de patrimonio y era terrorífico la crítica que podías recibir, decían cualquier animalada. Entonces, yo creo que estamos en otro momento y que es muy importante, creo que ayer el Bots lo decía por lo que me habéis dicho, hablaba de lo importante que es que el clásico esté revisitado con el alma y el espíritu y la vivencia y la experiencia de, en mi caso o en tu caso, una mujer del siglo XXI, con todo lo que hemos vivido y lo que sabemos hoy, con el movimiento feminista detrás, con el fracaso de la Revolución Rusa, con los fascistas que estuvieron en un momento y que ahora vuelven. Quiero decir, todo eso que ya sabemos nos tiene que ayudar a dar una visión del mundo y que luego, además, yo creo que desde un teatro público la transmisión de valores es muy importante, con lo cual el hecho de revisitar un patrimonio y convertirlo en un clásico del siglo XXI, en un clásico universal del siglo XXI, ha sido un poco una de las
cosas que más nos han movido para hacer una de nuestras misiones, y que no solamente me movió a mí, sino que a Xavi Albertí, que fue el director anterior a mí, yo creo que a Sergio Belbel también, ¿no, Cris? Si me equivoco me dices, también les movió el contemporaneizar el repertorio para convertirlo en un clásico universal del siglo XXI. Entonces, creo que por eso nosotros lo hacemos. Yo os quería decir simplemente lo que decían tenemos unas imágenes preparadas, simplemente para que veáis un poquito todos los guimerás y más otras cosas que se han hecho también en el TNC, pero todos los guimerás que se han hecho desde entonces hasta acabar con el que yo hice Terra Baixa, para explicaros un poco en qué nos basamos el dramaturgo Pablo Ley y yo para crear la obra de esa manera que la creamos, ¿no? Y de dónde partimos, ¿no? Y que teníamos la ventaja, además, de que una obra como Terra Baixa era una obra de lectura obligada, con lo cual, en Cataluña, con lo cual puedes jugar muchísimo a darle la vuelta como quieras, porque la gente la conoce perfectamente. Entonces, es más interesante, porque yo siempre creo que al teatro no hace falta venir sabiendo nada, pero cuanto más sabes, más disfrutas. Claro. Entonces, claro, no hacía falta saber nada de Terra Baixa para ver lo que nosotros proponíamos, pero si encima la conocías, ahí veías todo el juego y entendías muchísimo más la lectura político-social que se daba del momento aquel de Barcelona, y, como siempre en nuestro país, un momento desconocido absolutamente por los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña, ¿no? Una cosa, Carme, yo imagino que es un arma de doble filo, ¿no? O sea, realmente tienes toda la libertad del mundo porque hay mucho conocimiento, pero también tienes un nivel de expectativas y de juicio, entiendo, por amor a la obra de Guimerá, que también es un patio de butacas que está juzgando lo que claro, hace, ¿no? O sea, y también una desventaja que tenemos en este país los artistas y las artistas, que es que nadie confía en nosotras. Es decir, que así como tú vas a Francia o a Holanda, por ejemplo, y la visión que tiene la creadora o el creador de una obra, la gente la acepta y luego opina, habla. Yo me acuerdo cuando llevamos Bovary a Ámsterdam, yo me quedé pasmada porque dijeron coloquio con Carlo Portacelli. Yo pensé, ¿quién se va a quedar si nadie sabe quién soy yo, no? En Ámsterdam, francamente, pues nadie sabe quién soy yo, pero eso daba igual. Ellos vieron esa obra, que era una versión muy especial de Madame Bovary, y entonces les interesó muchísimo, sin juzgar. Eso también se nota que han vivido después de la guerra, claro, de la Segunda Guerra Mundial, una reconstrucción político, social y de la ciudadanía en general hacia la tolerancia, ¿no? Bueno, y eso lo notas cuando te cruzas la mirada con una señora mayor en el metro que enseguida te sonríe, ¿no? Aquí te cruzas la mirada en general, ahora empieza a cambiar, noto que empieza a cambiar. En el metro enseguida bajan la cabeza, parecemos cabras montesas que hacen así. O sea, hay algo como que no llegas a conectar a veces con la gente, porque dices, es un susto. Es el miedo, es el silencio, es ese silencio terrible, es esa palabra de tu madre, no te signifiques, es eso, no des la opinión, no, porque a lo mejor hay otro que no piensa como tú. Bueno, pues ¿qué? ¿Y qué? Pues lo debatimos, lo decimos, lo hablamos y lo discutimos. No, aquí es imposible, entonces es blanco o negro, es terrible, ¿no? Es una cosa como personal tremenda, pero bueno, igual lo aprendemos un poquito, poco a poco, ¿no? Sí, o desaprendemos la incapacidad para hablar, ¿no? Eso, que al final claro, entonces, bueno, es un arma de doble filo, porque hay la gente que debe pensar, quien más sabe de Terra Baixa soy yo, claro. Sabéis que estamos en un país de ingenieros, de gente que construye una dana, después lo sabe todo el mundo cómo hacerlo, pero que el militar no lo hace bien, lo hacen ellos bien, de cómo sacar el barro, de las vacunas, lo sabemos nosotros muchísimo más que los demás, cómo ponerte la vacuna, cómo quitártela, de médicos, de médicas. Somos un país de gente que ha estudiado todas las carreras siempre, ¿no? Entonces, claro, que en esto del teatro pasa lo mismo. Entonces, que hay gente que sabe todo de Guimerá, y tú que has estado un año trabajando una dramaturgia para hacerla, bueno, tú, y se te ha ocurrido una cosa que se te ha ocurrido un día que te has fumado un porro, ¿no? Es que es como si fuera eso, ¿no? Se te ha ocurrido, te has tomado una copa de vino, se te ha ocurrido una tontería y llevas años trabajando una manera para ver cómo explicas tal y cual, ¿no? Entonces, ese decalage que yo creo que, porque en Cataluña yo creo que tenemos mucha suerte, porque tenemos esa especie de oasis civilizado, donde creo que es verdad que hay la posibilidad de diálogo un poquito más, pero también hay mucha gente que sabe mucho sobre todo y que también lo saben más, ¿no? Entonces sí, eso es una pega, pero por otra parte el hecho de saber la obra también te hace ver
otras cosas de la obra que la gente se puede sorprender. Nos pasó hace poco con la Plaza del Diamant. Había gente que decía, ostras, pues el Quimet, que era tan simpático, ¿pero qué habéis cambiado el texto? Nada, Claro. nada. Es una visión del siglo XXI. El Quimet era un abusador y un maltratador, y parecía simpático porque le decía, calla, culometa, calla. Oye, me llamo Natalia, me llamo Natalia, no me llamo ni nena, ni culometa, ni nada, me llamo Natalia. Tengo cabeza, siento, padezco, todo lo que sea, ¿no? Y tienes que tener un poquito de respeto por lo que yo pienso o lo que yo siento. Entonces, cuando tú cambias, simplemente lo explicas desde hoy, la gente cree que has cambiado el concepto de Maneli, del Quimet, y no has cambiado nada, simplemente es una visión, que es lo que yo creo que aportamos hoy en día cuando abordamos un clásico de esa manera, ¿no? Claro, entonces yo, si queréis, para que un poquito lo sepáis, no quiero aburriros mucho porque sé que eso a lo mejor... hay una cosa que también quiero resaltar, que es muy bonita, que yo le explicaba ahora a Arantxa y a ella le llama la atención. Una de las cosas que a mí más me gusta, quizá porque yo soy valenciana, es el catalán de Guimerá. El catalán de Guimerá es un catalán riquísimo, es un catalán que te recuerda a los catalanes que se han hablado siempre en los pueblos, porque nosotros tuvimos un señor que se llamaba Pompeu Fabra, que intentó hacer una lengua unida, casi convirtiendo en una obligación de hablar y pronunciar de una manera, cuando las lenguas no pueden ser nunca de esta manera. Yo creo que hay dos cosas que han hecho mucho daño a la lengua catalana. Una ha sido el Pompeu Fabra, que no bajó de Girona, bueno, y me parece que Girona estaba muy al sur ya para él. Yo creo que él no bajó a l'Empordà, no, estaba solo en Girona, no creo que ni subió ni bajó de Girona. Y todos los demás teníamos que hablar todos así, a pronunciar de una manera. Por ejemplo, a partir del Ebro o de Tarragona, la neutra no existe. Por ejemplo, en la parte occidental tampoco hay un catalán oriental, un catalán occidental, que tiene que ver con la conquista de Jaume I de unos lugares, y que quien se quedaba en los lugares era gente que venía de Lleida, que era gente que no tenía a lo mejor raíces, y hablaban un catalán occidental pasado por todos los árabes que había y los judíos que había en Mallorca o en Valencia. Es decir, que claro que era una lengua que se abría más y que se juntaba más con la gente que estaba allí, con lo cual el catalán de Guimerá tiene esa realidad de catalán. Pompeu Fabra y TV3 tienen un catalán casi inventado para que sea de una manera y que no es en realidad como habla la mayoría de la gente. Entonces, a mí, por ejemplo, el catalán de Guimerá es un catalán que yo, como valenciana, que soy la parte occidental de la lengua catalana, me llega al corazón porque lo reconozco en mi abuelo, en tantas y tantas personas. El catalán de Pompeu Fabra, pues chica, yo lo he oído muy poquito, ¿sabes? Entonces, y eso en un momento dado también en el teatro había que hablar de una manera, y ahora se ha abierto mucho más. Es otra cosa, por suerte empezamos a abrir el mundo, porque el mundo es muy amplio, ¿no? Hablábamos de esto en relación básicamente con algo que a mí personalmente me preocupa desde hace muchísimo, y que es en Canarias la manera que tenemos de contar desde la escena, ¿no? Y creo que es una asignatura pendiente que tenemos aquí, y creo que tiene que ser desde las instituciones académicas, que son las que tienen que liderar esta reflexión, invitando a todo el sector, ¿no? Pero que realmente tenemos unas peculiaridades en el habla canaria, que durante mucho tiempo ha habido un intento de normalizar y llevar nuestra habla hacia esa neutralización también inventada, como el caso de lo que estabas hablando justamente ahora, que es llevarnos a un castellano neutro que no existe, que es un invento, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer un ejercicio realmente de valorar y de hacer registro de nuestra habla en la escena, ¿no? Y eso es un valor, es una singularidad de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y a veces lo que comentabas antes, ¿no? De cuando venía alguien de fuera, aquí nos sigue pasando, porque al final es un sentimiento de inferioridad que tenemos, una autoestima por los suelos, básicamente, que nos hace valorar lo de fuera y lo de dentro no, y tiene que ver mucho con el habla. Y también, desde mi punto de vista, con el uso del habla canaria menospreciada que se hace incluso en la televisión pública de Canarias, que se ridiculiza un poco, se hace un cliché de un habla que no es. Entonces, encima estás recuperando un espacio que no existe y lo estás parodiando, con lo cual estás jugando realmente en contra de poner en valor nuestra... Sí.
Y además yo creo que un escenario es el lugar donde valorar la lengua, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y la podemos hacer. Ángel Guimerá, su madre era canaria. Sí. Su acento y su forma de dirigirse a él o él a ella, seguro sería en canario, vamos. Claro. Y esto hace que sea tan puro esa lengua Catalana. que tú dices, o estaría un poco limada, o la actualizaría. Pues Creo que su madre sería su mayor influencia. seguramente, como lo es para todos, ¿no? Nuestra madre. Sí, claro. Es para todo, y yo creo que seguramente, no sé si la señora hablaría español o no. Supongo. No tengo ni idea. Él habló catalán desde siempre, ¿no? Y no, ya. Supongo que hablaría castellano, claro, porque si era canaria. No sabemos nada. No sabemos nada, salvo lo que él ha reflejado en su obra y de ponerla a ella en valor, ¿no? Pero yo siempre hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que haya sido un mestizo precisamente el que haya liderado las letras catalanas, Eso es ¿no? maravilloso. Para mí eso es maravilloso, efectivamente. siempre. Porque a mí las mezclas es lo que me gusta. Entonces, que este señor fuera canario y fuera uno de los autores más importantes de Cataluña en lengua catalana y uno de las personas que más influyó al teatro naturalista y a lo que se llamaba el drama rural en cuanto a naturalismo en España, porque además, por ejemplo, Terra Baixa se estrenó en Madrid. Sí. Se han hecho películas en Alemania. Es decir, que ha sido un hombre muy importante, ¿no? Y era un mestizo, es fantástico, ¿no? Y además yo creo que es hoy en día, ¿no? Es que es así, es decir. Sí, al final ese mestizaje, por unirlo a esto, es lo que también vemos en su obra, ¿no? Que vemos, ahora lo veremos en las diferentes adaptaciones, ¿no? Con mayor o menor grado de mestizaje en la puesta en escena y de contemporaneización de la propuesta, pero que es interesante ver desde la propuesta de Guimerá cómo se ha llevado a escena, ¿no? Luego, además, que yo creo que el mestizaje, por ejemplo, en lugares industriales como Euskadi o Cataluña, es muy importante porque nosotros tenemos muchísima gente andaluza, murciana, que vive hace siglos, o un siglo ya, en Cataluña, completamente integrados, y que hablan catalán a su manera y que gritaban en las calles de Barcelona en la época que hicimos Terra Baixa, Mori Cambó, que es un traidor, Moira Cambó, que es un traidor, Visca Macià, que es catalá, Viva Macià, que es catalá. Entonces lo decían ellos y bueno, y de hecho los bombardeos sistemáticos que probó Franco, que fueron los primeros ensayos del fascismo durante en la Guerra Civil, fue en realidad el primer ensayo en Europa sobre eso. En la Nova Icaria eran todas las fábricas donde estaban todos los trabajadores, que eran catalanes muchos, pero muchos andaluces y muchos murcianos, así, de gente que era la que se cargaban, porque había el nacimiento del anarquismo allí, claro, y del movimiento obrero. Además, como pasaba en la Comuna de París, era el mismo momento en toda Europa, en los lugares industriales, claro. Bueno, entonces, mira, en el Teatro Nacional de Cataluña se han hecho hasta hoy, 8 espectáculos desde su nacimiento, el teatro en 1996, 8 espectáculos de Guimerá. Y este año haremos el 9º, que es La Araña. Si queréis os paso un poquito, os leo solamente lo que dicen, brevemente lo que dicen algunos directores que lo han hecho. El primero que se hizo en la temporada 2000-2001 fue Ferran Madico, y si quieres puedes pasar la Terra Baixa, la primera. Dice Terra Baixa, traduzco instantáneo, ¿cómo se dice? En directo. En directo, sí. Es la metáfora del paso del siglo XIX al XX. Àngel Guimerá habla del miedo a la destrucción que supone el paso del campo a la ciudad, a la desaparición de esas relaciones familiares de clan y paternalistas entre campesinos y amos, de una sociedad dividida por la caída de unos valores tradicionales frente a la trágica de individualización que provocan las urbes contemporáneas y la modernidad. Guimerá construye un espacio del recuerdo, una Arcadia, para explicarnos sintéticamente la bajada de los infiernos de la pureza del ser humano. La vida en sociedad necesita un grado de hipocresía. Perder la sinceridad primitiva y sustituirla por una sinceridad matizada, dar más
que un sentido, más de un sentido a las palabras, y jugar conociendo estas ambivalencias se convierte en una cosa imprescindible para no hacer, pero sobre todo para no hacernos daño. Los protagonistas en la obra de Guimerá son seres escupidos en una sociedad que no quieren o no pueden comprender, pero también es protagonista la misma sociedad. Una sociedad que, reaccionando a la defensiva, ridiculiza y desprecia al extranjero para no tener que verse reflejada en la mirada inocente de este extraño como en un espejo de feria deformado y grotesco. Y no olvidemos que la soledad del individuo en una sociedad enferma de pasado es el tema universal por excelencia desde la tragedia griega hasta nuestros días. Eso dice Ferran Madicos sobre Terra Baixa. De hecho, es cierto que hay un tema siempre, y lo dicen casi todos los directores que os estoy leyendo, en Guimerá, que es un poco el pueblo, la voz del pueblo, ¿no? En Terra Baixa es clarísimo, ¿no? Ellos, una cosa muy bonita que pasaba en nuestros interrogatorios era que ellos tenían miedo porque eran pobres y no tenían defensa ninguna. Ya el Poder Judicial ya tenía lawfare en aquel momento, pues entonces ya si ellos declaraban algo que no era bueno para declarar, estos se iban a la cárcel, no les veía ni su madre nunca más y además igual morían allí, o sea, no tenían ninguna influencia de ningún tipo de decir al metido injustamente, a Xeixa, o sea, ellos tenían miedo porque hay uno que les dice todo el rato, bueno, y cuidado con lo que ahora vendrán y nos llamarán a declarar y cuidado con lo que declaréis, ¿eh? Porque claro, ellos están perdidos, no tienen nada, son pobres, no tienen nada, ¿no? Otro espectáculo que se hizo con dirección de Josep María Mestres, que es La filla del mar, en 2001, la temporada 2001-2002. El Mestres dice, la filla del mar me devuelve a mi pueblo a recordar los primeros amigos, los primeros amores, mi hermana Monse, que hacía, y muy bien, de Ágata, porque sabéis que en Cataluña además hay una gran tradición de teatro amateur, muchísimo, y hay muchísima gente por todos, igual como en Valencia, por ejemplo, hay una gran afición a la música y todo, o sea, hay una cantidad de población, pues yo qué sé, el 93% de la población toca un instrumento, toca en su pueblo, toca en la calle, hay algo con la música. En Cataluña hay muchísimo con el teatro, mucho teatro amateur, ¿no? Entonces dice que su hermana Monse, que hacía, y muy bien de Ágata, La añoranza del mar, que solo veía los veranos en las vacaciones, que siempre se me hacían demasiado cortas, o sentir la desagradable inmersión en una educación represora y xenófoba, recordar a mi gente ni buena ni mala, la mía. Y Guimerá me conecta por medio de unas pasiones a flor de piel, de un lirismo sublime, de un lenguaje arcaico y moderno a la vez, pero que tiene olor de verdad, de unas imágenes rurales dibujadas con bisturí, con alguna cosa profunda, esencial mía. Quizá las raíces sean eso. Pero las raíces y el pasado tienen muy poco interés si no están imbricados en el presente. Y es aquí donde Guimerá y La filla del mar tienen muchas cosas para decirnos aún. Con la trágica historia de intolerancia y de amor de unos personajes primarios, a veces incluso ingenuos, Guimerá consigue, incluso hoy, hacernos vibrar y conmovernos como lo hacía con el público de hace un siglo y como seguro lo hará en el tiempo del futuro, por su fuerza, por su veridad, por su verdad y por su honestidad. Es que somos bilingües, pero claro, llega un momento que se te cruzan los cables aquí, porque como tienes las dos lenguas clarísimas, ¿vale? En el 2003-2004 se hizo María Rosa, que tú conoces bien, y la hizo un señor que se llama Ángel Alonso. Y dice, el 24 de noviembre de 1894, en Madrid, María Guerrero estrenaba la María Rosa de Ángel Guimerá. La misma noche, en el Novedades de Barcelona, Enric Borràs interpretaba a Marsal. De entonces a hoy, la obra se ha representado en los teatros más importantes del mundo y el texto se ha podido oír en las lenguas más lejanas. Leyendo la obra en el siglo XXI, además de la indiscutible grandiosidad de los personajes de María Rosa y Marsal, sorprende la actualidad y la vigencia del grupo, otra vez, ¿no? El personaje colectivo de la obra, un grupo de catalanes sin apellido que tiene por país la carretera que está construyendo. Gente desenraizada, sin pertenencias, sin casa, sin hijos y sin biografía, en un viaje en el que, como los inmigrantes que hoy en Cataluña hacen los trabajos que nosotros rechazamos, llevan el futuro dentro de un, ¿cómo se dice? Farcell, no me saldrá, como de un atillo, ¿no? ¿De un atillo? Sí.
de un atillo y su futuro se acaba con los jornales que les quedan de contrato, ¿no? La Colla, que es lo que nosotros decimos, el grupo de María Rosa, sin embargo, son gente que, a pesar de la extrema pobreza en la que viven, nunca son miserables. Se trata de un grupo al cual el autor otorga una desacostumbrada dignidad, no exenta de humor y regido por la solidaridad y el respeto a unas normas no escritas. Unas normas que rechazarán el amor fuera de medida, sin medida, entre Marçal y María Rosa. Un amor inevitable. Yo no tengo la culpa si me enganché de María Rosa cuando ella ya pertenecía a otro hombre, ¿no? Confiesa Marçal. Y María Rosa, no pudiendo evitar la salvaje atracción que siente por Marçal, dice a su hermano: yo no tengo la culpa, hermano, pero estoy hecha de una manera. Y más adelante dice: me habría matado a mí misma para arrancarme el pensamiento. Y al ver a Marçal hoy, pero cuando veo a Marçal hoy en el trabajo, me salta el corazón. Un amor que tiene el infinito como destino y que, como Werther de Goethe, se acaba en la muerte. Un amor entre dos de los grandes personajes del romanticismo trágico del teatro catalán. Luego, ayer ya os habló, yo no diré nada más, de Marisel, porque supongo que vosotros hablaría de Marisel y de lo que significaba. La hicieron en el 2004-2005 con motivo del 30 aniversario de Agüel d'Agom. Presentaron esta readaptación basada en la obra de Ángel Guimerà, pero que ya, como él lo dice en su programa de mano de aquel momento, hizo un relato sobre el amor trágico de Blanca, una mujer cristiana, y Said, un corsario morisco, en un barco perdido en medio del Mediterráneo. Bueno, es que es... Quiero decir, te puedes ponerlo donde quieras, lo imaginario del siglo XXI te lleva a donde quieras. Sí. Un espectáculo de lucha entre dos mundos, dos culturas irreconciliables, y también es una bella historia de amor en la que la intransigencia convierte en una tragedia. Es una historia de incomprensión situada en el siglo XVII que, por desgracia, tiene innumerables paralelismos en el mundo en el que vivimos. Otra, dirección Sergi Belbel, 2006-2007, En pólvora. Dice Sergi, Guimerà es sin ninguna duda nuestro gran autor teatral por excelencia. Cuando en el 92 monté La hija del mar, La filla del mar, para el Centro Dramático de la Generalitat, me quedé con muchas ganas de volver a dirigir una obra suya. Entonces ya el texto de En pólvora me fascinó. Con la escritura de esta obra, Guimerà iniciaba una teatralidad nueva con influencias del realismo y del naturalismo que se imponía en Europa, y empezaba a tratar temas sociales sin renunciar a su gusto por el drama y por la pintura de las pasiones humanas. El entorno donde se sitúa la obra, una fábrica textil de finales del siglo XIX, hace que En pólvora pueda ser vista también como el homenaje a toda una sociedad y una cultura que se estableció alrededor de la revolución industrial, que en particular en Cataluña fue decisiva para nuestra historia. Una obra intensa y apasionada, como todas las de Guimerà, que conecta directamente con la memoria de todo un pueblo. ¿Vale? Él, por ejemplo, dice una cosa que he dejado para explicaros. Dice: en primer lugar, he optado por no tocar ni adaptar el lenguaje. Me refiero esencialmente a los diálogos, y he intentado respetar la riqueza de la lengua empleada por el autor, llena de coloquialismos, barbarismos, formas dialectales e incluso algún neologismo, porque era una lengua viva, es lo que yo os explicaba. Una de las riquezas del teatro de Guimerà es justamente la fuerza y la carnalidad de sus diálogos. Me parecía fundamental en este aspecto respetar escrupulosamente el texto original escrito, recordémoslo, años antes de la normalización ortográfica, léxica y gramatical del Pompeu Fabra. Justamente lo que yo estaba diciendo, ¿vale? Él dice que cambia el sexo de dos trabajadores para dar más igualdad en el reparto, ¿vale? Hay una cosa de Guimerà que a mí me llamó la atención cuando ya me sumergí en su obra, y es que los personajes femeninos, esto ya lo he dicho algunas veces, pero no sé qué piensas tú, ¿no? Que los personajes femeninos, si bien él nos los coloca siempre como protagonistas, sí que son para mí los detonantes de la trama y del desarrollo ideológico, filosófico e incluso político del
de la obra, ¿no? Y son como los disparadores, son detonantes ellas de la evolución del personaje masculino que está rendido a sus pasiones, pero que realmente no hace un análisis de lo que pasa, está incapacitado por estar rendido a sus pasiones, a sus pulsiones, ¿no? Y son ellas las que realmente dicen, hay otro mundo posible, rememos hacia allá, ¿no? Bueno, pero eso lo dices tú y lo digo yo. Sí. Pero cuando la montan los hombres, generalmente ninguno se entera de Es eso. Manelik, Eso es es evidente el que es héroe, así. sí. Es evidente que es así. Por eso yo ahora cuando hablo un poquito de mi terra baixa, eso está ahí, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque hay un momento que Marta dice, cuando yo tenía 14 años, conocí a Sebastián que tenía más de 30, ¿m? Y dice, él me miró, sonreía y tal, y me dijo, ven aquí, y me sentó en su falda. Pues claro, en aquella época la gente diría, es cuando me la amaba tantísimo, que ya de pequeñita le gustaba. Yo hubiera dicho, este señor, saque usted la niña de la falda o le rompo la cabeza en este mismo instante. Con una relación de poder evidente, además, Quiero porque era decirte el que es, señorito. O sea, aquí pegamos otra vez y con razón, le rompo la cabeza otra vez, o sea, y además viene estoy llamando a la policía y hay testigos de que te la has sentado en la falda, tío. O sea, quiero decirte, era otro mundo y en ese momento a lo mejor eso sí, lo estábamos hablando hoy con cosas, ¿no? De cómo tardamos en reaccionar cuando nos pasan cosas, porque la situación es tan difícil, tan descabellada que no sabes cómo reaccionar ante ciertos abusos que dices, pero bueno, ¿ahora yo qué hago? Le rompo la cabeza, yo ya estoy por la violencia física directa, yo ya no le entro en la razón, le pego un bofetón, pero cuando tenía 30 años seguramente no hubiera sido capaz, ¿no? sí, porque es un contexto irreal. Claro, o sea, claro. de repente... Entonces, bueno, pero claro, todo el mundo dice, ¿por qué la chica que ha denunciado a Rejón fue a su casa con él? Ah, bueno, pero es que se nos había olvidado que también existía la víctima ideal. Te habla la mujer ideal que nunca chilla, nunca nada, no se queja, se calla, sonríe, deja, tal, y ya cuando abusan de ti también tienes que ser la víctima ideal y a ver cómo reaccionas, que hacer una encuesta. ¿Cómo tengo? No, no tienes que ir, sí tienes que ir, ¿no? Porque además hagas lo que hagas, ponte bragas, así que lo mejor es hacer lo que te da la gana y se acaba, porque total... Bueno, en el año 2015-2016, Carlota Subirós hace María Rosa. Ella dice una cosa que es muy bonita y yo os la leo porque encuentro que es muy interesante con respecto a lo que estábamos hablando con Arantxa y lo que os explicamos de la contemporanización de estos clásicos. Dice, ¿quiénes somos? ¿Quiénes hemos sido? ¿Qué hemos sido? ¿Cómo nos hemos representado? Delante del reto de dirigir una nueva versión de María Rosa me acompañan de manera recurrente 4 grandes ámbitos de reflexión. ¿Qué relación tenemos realmente con el teatro de nuestros predecesores? ¿En qué medida nuestros clásicos son el fundamento genético de cada una de nuestras singularidades contemporáneas? Si es cierto que cada persona se define también en cierta medida por sus filiaciones y por el latido de la sangre, ¿qué pueden llegar a descubrir respecto a nosotros mismos si abrimos la mirada? ¿Qué podemos llegar a descubrir respecto a nosotros mismas si abrimos la mirada propia, personal y comprometida hacia nuestro patrimonio? Por otra parte, eso es interesante porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que estamos diciendo de la lectura de Marta, de la lectura de lo que tú has dicho de las mujeres. Por otra parte, esta pieza nos convida a un universo primario, nos invita a un universo primario de pobreza extrema, siempre en Guimerá, eso siempre es así, de supervivencia casi animal. Cómo representar la miseria, cómo hacer justicia escénica a una comunidad castigada por la intemperie, por el hambre, por el desenraizamiento, por el maltrato continuo, por el machismo congénito. Y en el hilo más íntimo, más solitario, hay una inquietud desbocada, un cuestionamiento ardiente. ¿Por qué nos atrae la persona que nos hace daño? ¿Por qué ley fatal el deseo siempre es destructivo? ¿Qué placer encontramos en el sufrimiento? ¿Por qué nos chupa la serpiente? Guimerá presenta un mundo de polaridades radicales, masculino y femenino, ingenuidad y perversión, atracción y rechazo, impulsos atávicos y sórdida actualidad, la blancura más pura y la negrura o la negritud, no sé cómo se dice en castellano, más tenebrosa. El alma oscura y el alma luminosa se oponen con crudeza, pero en esta oposición absoluta se produce justamente la catarsis. La catarsis, sí, la alquimia esencial. En la luz aparece la tiniebla, en la violencia aparece la ternura, en la ignorancia aparece la lucidez. Todo aquello que tememos contiene lo que deseamos.
Entonces, es un poco el mundo de que, mira, bueno, yo ahora vengo a hacer Ana Karenina y pienso cómo ese señor decía lo que decía, ¿no? En el 1800 y pico. Cómo le hace decir a una mujer, mi vida ha transcurrido después de 15 años de matrimonio entre partos, dolores, vómitos, malestar, dolores en los pezones por dar el pecho, mal humor. Ser inaguantable, torturarme y torturar a los demás, ser odiosa, ¿por qué todo eso y para qué? ¿No? Dice. Claro, es tremendo, ¿no? Que haga decir a una mujer, en el rato que tiene para ir en coche, para ir a ver a su cuñada Ana Karenina, en ese rato el único que los 6 hijos que tiene le dejan pensar. Un segundo, se encuentra sola y dice, ¿qué he hecho con mi vida yo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo he podido llegar aquí sin saberlo, no? Y entonces ya la última, antes de la mía, Sol Solet de Carlota Subiros otra vez en el 17-18, temporada 17-18. Entonces también es bonito lo que dice Carlota, porque Carlota es muy lista y lo que dice está muy bien, bueno, todos lo dicen muy bien, pero en este caso además ella refleja eso en el escenario. Dice, a ti que quizá vengas a ver este Sol Solet, quiero decirte que este es justamente un espectáculo sobre la mirada. El teatro es el espacio de la mirada. Espectadora, espectador, tu nombre se remonta al verbo latín spectare, que se abre a todas las formas de observar y de contemplar, enlazando con las perspectivas, las expectativas, las especulaciones e incluso las sospechas. Suspectare, sospechar, quiere decir mirar por abajo. Durante la vuelta entera de un año convulso por todos y todos, que yo creo que es el 17-18 cuando pasó todo lo que pasó del 155 con Mariano Rajoy, bueno, que fue una cosa terrorífica, el famoso 1 de octubre, que fue una cosa tremenda, fueras o no independentista, era inenarrable ver las bofetadas que caían a la calle, gente que estaba haciendo cola mayor, que iba a votar como un derecho y ¡pam! Y la sangre, bueno, fue una cosa tremenda realmente, ¿eh? Fuera de la ideología independentista. Yo no lo soy de independentista y me pareció terrorífico. Jamás había visto nunca una cosa igual. Dice, durante la vuelta entera de un año convulso para todas y todos, me he mirado intensamente esta obra, hasta ahora prácticamente desconocida, escondida en la oscuridad de nuestra memoria colectiva teatral. El sol mismo se ha situado en el centro ineludible de todo este universo, haciendo reverberar un recuerdo de infancia con una dimensión universal, cósmica, existencial. La mirada cruza la frontera entre la luz y la sombra. La mirada busca meterse dentro de la tiniebla. La obra de Guimerá indaga obsesivamente en los espacios oscuros del alma. Creo que además es una cosa muy característica del teatro catalán, porque Rodoreda, que es una mujer extraordinaria, tiene un mundo verdaderamente... Es que es negro, es que es tremendo, sobre todo cuando habla de los hombres. Hasta yo, que soy una feminista como tú, absoluta y declarada, no radical, porque o eres feminista o no eres, eso ya es gente que se inventa eso, pero feminista total, a mí misma, yo misma digo, caramba, es que es tremendo, ¿no? Supongo que es la poca posibilidad de decir basta, o que crea como un... ¿no? Dice, el deseo, dice que la obra de Miguel Guimerá indaga obsesivamente los espacios oscuros del alma, el deseo que destruye, el deseo que engendra violencia. Este es el agujero negro recurrente de una gran parte de su obra dramática, que va mucho más allá de las 4 o 5 piezas emblemáticas de su repertorio. Hombres y mujeres se ven irremisiblemente abocadas, no sé cómo se dice, abocadas, sí. No sé, empujadas a esta espiral donde las pulsiones esenciales son animales, físicas, territoriales, posesivas, de dominio y de entrega absoluta, y donde las apariencias afectivas laten y donde bajo las apariencias afectivas laten todo tipo de formas de maltrato. La constelación de los personajes, de los personajes en esta obra está marcada por la luz paradoxal y trágica de un sol profundamente negro. Hacer teatro es mirar intensamente la vida y mirar intensamente dentro de nosotros, y evidentemente implica el compromiso de poder dar testimonio de lo que hemos visto. Bueno, yo creo que además fue un espectáculo extraordinario, ¿no, Cris? Que fue... Yo no dirigía en ese momento, no era directora artística. Bueno, y ya al final llega la que yo hice en el año 22-23, temporada 22-23, que era Terra Baixi, que además viajó por Bélgica y por Orleans, donde tuvimos una experiencia que ya os contaré, sobre todo en Orleans, del
del coloquio posfunción que tuvimos, porque en esta obra yo digo que es un reto grande enfrentarse a una obra como Terra Baixa, que se ha hecho tanto, que todo el mundo conoce, pero también a la vez tienes la posibilidad, porque todo el mundo conoce la obra, de poder girarla entera. Entonces, en realidad lo que yo creo que pasa y que nos pasa a todas las creadoras y los creadores, por eso en estos momentos estamos haciendo también tantas veces adaptaciones de novelas, es que el teatro escrito desde antes de los años 50 del siglo XX o desde los años 60-70 del siglo XX, incluso posterior, porque lo postdramático tampoco te representa, es que no nos representa muchas veces. Entonces, esa dificultad la tenemos todos y todas, y la tengo muchas veces cuando hablo con los creadores y las creadoras que me vienen a ver al despacho para proponerme una obra, o cuando yo las llamo para proponerles una dirección. Entonces a veces les proponemos algo en concreto que pensamos que tiene que ser esa persona que la dirija, o a veces simplemente le decimos tienes carta blanca. Entonces en esa carta blanca siempre dicen, sobre todo la gente más interesante, bueno, te traigo una novela, 2 novelas, buscando siempre, rebuscando en el teatro escrito y sobre todo en el patrimonio, que tenemos ese problema de representación, porque a veces no podemos cambiar tantas cosas porque tiene una estructura complicada y porque también lo postdramático nos ha enseñado a trabajar mucho con la narración y las escenas juntas, y entonces cuando veis una obra que es tradicional de estructura, te quedas un poco fuera, también hay algo que no te acaba de representar y es más difícil romper, porque por ejemplo un autor como Chekhov es un genio, es muy difícil romperlo, o un autor como Lorca, cuando le quitas una frase que dice una vecina, de repente dices, ¿qué ha pasado? Y dices, ¿qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que le has quitado una frase que dice una vecina, y entonces hay algo aquí dentro que no va, es que no va. Entonces, es que claro, hay gente que, o sea, sobre todo las poetas, saben más del recorrido interno de lo que tú puedes aprender con ellos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese problema. Yo entonces me planteé hacer una Terra Baixa diferente. Entonces voy a leer una cosa que os va a divertir porque... Tengo una pregunta. Sí. ¿Tú eliges Terra Baixa? Sí. O sea, no fue, vamos a retomar, vamos a hacer una nueva, no. ¿qué hacemos? Vamos a hacer un Guimerá. No, tú decides que quieres montar Terra Baixa. Yo decido que quiero montar Terra Baixa porque como directora artística del Teatro Nacional de Cataluña quiero estar, también participar en la construcción de mi patrimonio, del patrimonio, y quiero también hacerlo yo, ¿no? Espera, que es aquí, es aquí me parece. Ah, aquí, perdón, es que lo he quitado. Vale. Por ejemplo, yo os voy a leer una cosa que hablamos el dramaturgo y yo. Decimos, vamos a empezar matando a Sebastián, porque todo el mundo sabe que muere Sebastián. Entonces creemos que es lo importante para darle una visión desde fuera de ese grupo de gente pobre de una zona rural, cuando en la ciudad está creciendo la ciudad industrial. Entonces toda esa parte rural que queda como en ese lugar donde ocurre... que creo que él se basó además en un hecho real, en un pueblo que hubo un asesinato de este tipo. Guimerá se basó un poco como Lorca en Bodas de Sangre, se basó en una noticia que leyó un día, y de hecho muchos autores y autoras que vienen a verme al Teatro Nacional, hay algunas que me traen una noticia del periódico y me dicen, es que es una obra basada en esto. Claro, eso a mí me parece, a mí es lo que más me gusta, porque creo que es un poco lo que hacía Shakespeare, que era escribir con lo que había, con la gente que tenía, que es un poco esa cosa artesanal, ¿no?, que tenemos aún en el teatro y que yo creo que es lo que hace que la humanidad sea humanidad, ¿no? Por eso el teatro nunca se acaba a pesar de todo, ¿no? Bueno, a pesar de todo, excepto la burocracia, que creo que podría ser una causa de matarlo. De hecho, decimos, si empezamos por la muerte de Sebastián, pasaría un poco, como te contaba antes, como, ¿os acordáis? Yo lo he leído eso, y luego he visto la película porque es un clásico, que es Vértigo de Hitchcock, cuando decían en la época, yo lo he leído eso, que Kim Novak aparece en la media película cuando se ha tirado por el campanario aquel, ¿no? Y tú crees que ha muerto. Entonces, de repente, la ves con el pelo cambiado,
Entonces la ves, entonces claro que te planteas, ¿es ella o es la actriz que hace otro papel? Hay un momento que te planteas eso y entonces la gente empezaba a decir, todos esos entendidos que son más Hitchcock que el propio Hitchcock, decían, es que se ha equivocado, porque claro, aquí se ha cargado la intriga, se ha cargado la intriga porque en realidad ahora todo el mundo sabe que Kim Novak está viva. Claro, y entonces él decía, es que a mí me da igual, no quiero que la gente esté pensando en si está viva o no, quiero que la gente piense y sepa que está loca, que es diferente, más que loca, qué problemas psicológicos graves tiene esa persona y por qué con su infancia, con su familia, con su padre maltratada, bla, 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 ¿no? Entonces pasaba un poco eso, todo el mundo sabe que Sebastián va a morir y nosotros lo vamos a matar nada más empezar la función. ¿Por qué? Porque creemos que pasan muchas cosas, es un crimen es un crimen por un hecho personal, como casi todos, pero se va a convertir en un crimen social, porque ocurre en el momento en el que Barcelona es conocida como la ciudad de las bombas. Pero os leo lo que nos decimos Pablo y yo. Decimos, de hecho, si después de la escena del asesinato de Sebastián entra un personaje femenino vestido como cualquier periodista de hoy, con actitud decidida, explicando que la misma noche que en Cataluña se estrenaba Terra Baixa, la portada de los diarios llevaba la noticia de un posible atentado anarquista y que Barcelona, conocida en el mundo como la ciudad de las bombas, podríamos introducir todo eso que queremos como un reportaje periodístico sobre el crimen social que es la muerte de Sebastián. Porque resulta que lo mata un campesino que trabaja para él, en un momento donde están persiguiendo están intentando descabezar el movimiento anarquista, ¿vale? Se trataría de una periodista que desde el presente interactúa en la ficción con un policía de la época, que también existe, son dos personajes que existían, como si lo entrevistara. Y también podría entrevistar a alguno de los personajes, aunque estuviera en otra era, en otra época totalmente, especialmente a la Marta, en conversación con la que podría introducir el punto de vista de una mujer, que es lo que nos preocupa hoy, cómo vivías tú, eso que te decía Sebastián, y cómo, porque si no, toda la vida Terra Baixa se ha hecho, es un señor que vive con una chica, entra Manelik, ella que es un poco tonta, como siempre, Nuri aún es más tonta que ella, entonces son una tonta y media, ¿no? Y entonces la tonta se enamora de Manelik y como es caprichosa, porque eso nos pasa a las mujeres que no podemos controlar nunca lo que nos sucede, y entonces se enamora de Manelik, se organiza un pifostio allí tremendo, y entonces Manelik, ¡pum!, el de los machos, ¡pum!, entonces llega el león marino 1 y el león marino 2 y se carga al otro. Pero claro, es que eso no es así. Es decir, a Manelik lo han engañado, como engañan a los pobres, a Manelik lo casan con una que no lo quiere, le dicen que va a ser suya, a él le encanta, pues vive con las cabras ahí arriba, imagínate, de una cabra a una mujer, pues oye, la diferencia es interesante, puedes hasta cruzar unas palabras. Quiero decirte, Manelik no sabe nada, es utilizado como una persona ignorante que es para que él no pierda la herencia de la novia oficial que tiene y pueda seguir, hablando en plata, follándose a Marta. A Marta, ¿no? claro. Entonces, eso es así. Eso es así. No se puede, es como Shakespeare cuando hace Culebrón. Hace Culebrón. Y eso es así. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Lo fuerte que utiliza siempre Guimerá, ¿no? Como Claro. presiona la historia en concreto con la connivencia Claro. del entorno social, Claro. ¿no? Con sus incapacidades para también reaccionar. Claro. Pero Y toda la gente de la comunidad miran a Marta mal, como es normal, también miran mal a la pobre que denunció a Errejón, también la han mirado mal. También el día que Mazón estuvo con la señora esta encerrado mientras se moría la gente en Valencia, este señor que estaba allí encerrado, hubo millones de diarios poniendo verde a la Titi que estaba con él distrayéndolo de lo que era importante. O sea, ahora resulta que el problema era de la chica esa también. Siempre es lo mismo, ¿no? Entonces todo el mundo mira a Marta mal, porque Marta es una cualquiera, cuando está desde los 14 años allí, a los 14 años, que cualquiera ni que cualquiera puede ser, si no sabes nada, de nada, de nada. Es decir, te hacen vivir como una adulta si abusan de ti cuando eres una niña, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Es como... Entonces, claro, empezamos así, vamos, está Marta, está diciendo qué pasa, empezamos por el final, aparece Sebastián cuando ella está esperando a Manelik, solamente tiene, yo convierto a la tonta en una persona que no puede moverse porque está
limitada completamente, porque no puede hacer mucho, porque la han encerrado en la casa además. Entonces, Nuri, que la tonta y media, no es tonta, es una tía consciente. En nuestro caso además la hacía una actriz negra extraordinaria que canta como Los Ángeles, que es Katy Say, y era una chica del pueblo, mucho más lista, que sueña con irse fuera de ese pueblo, quiere ir a Francia porque ella ve el tren pasar que va de Barcelona a Francia, y ella quiere ir a Barcelona y a Francia. Quiere salir de ese pueblo donde dice que parece que el polvo, los días de viento, el polvo se asienta y se pone sobre todo y nadie nunca lo puede quitar. Fíjate qué metáfora más bonita, ¿no? Sí. Ese polvo que se va, esa caspa que se va instalando. Entonces ella quiere ir a Francia y sueña. Tiene un amigo que es el conductor del tren, eso sí que nos lo inventamos nosotros, que cuando pasa por el pueblo hace pum, pum, y entonces ella sabe que el tren le habla y no sé qué, pero luego dice, no, pero porque soy amiga del conductor, y vale, y tal. Quiero decir, que es una historia graciosa. Y entonces ella la ayuda. Entonces llega Sebastián, en ese momento la abusa de ella, la maltrata, obviamente porque lo hace en la escena, porque nosotros hacíamos de esta manera toda la obra de Guimerá, toda. Algunos diálogos los habíamos cortado porque era eterno, ¿no? Pero toda la obra de Guimerá. Entonces, ese es Sebastián, como podéis observar. Entonces, porque si llama Nelly se pone así ya, no hacemos la obra, ya es imposible, ¿no? Entonces, nada, ocurre esto, empezamos por ahí, entonces decimos, y metemos dos personajes que viven y que existen en realidad. Uno es un comisario de policía, yo diría conservador por ser respetuosa, pero, en fin, un poco más bestia, y una periodista basada en la primera periodista, la primera corresponsal de guerra que hubo en España, que se llamaba Carmen de Burgos, una mujer progresista, de izquierdas, y que es la que viene al pueblo en el momento en el que ha habido este crimen. Ella con un interés histórico, político, histórico, y él a descubrir un crimen social. Van a ir a por él. Entonces nosotros nos planteamos, por hacerlo gracioso, ¿no? Como empieza por el final y todo el mundo conoce el final, dijimos, vamos a dar un poquito de esperanza. Es decir, a Marta la meten en la cárcel, pero María Luisa se escapa. Pero nadie sabe si está vivo o muerto porque le disparan. Entonces se escapa. Entonces nosotros ahí viene nuestra imaginación, que fue un poco un guiño con el público, se va a Argentina. Y cuando Marta sale de la cárcel se va con él, que era una persona exiliada, porque nosotros empezábamos la obra en la época en la que Barcelona era conocida como la ciudad de las bombas, y acabábamos donde mucha gente de esta acababa en Argeles, entre ellas a la periodista esta, ¿no? Entonces está basada en Carmen de Burgos. Mira, ella decía en 1837, pero como toda idea de superioridad en sentido genérico es absurda, hay que convenir en que los dos sexos pueden ser completamente iguales. Ella, ¿no? En 1837. Entonces, luego metimos a un señor que existió y que le llamaban el Vinagret, de vinagre, imaginaros cómo era una bestia parda, y que era un comisario de policía, un inspector que existió, que se llama Leo Antoni Tressols. Y entonces este señor era un jefe de servicios de la policía de Barcelona desde 1893 y era conocido como el Vinagret por recuerdo de la actuación en los bajos fondos de la ciudad cuando era joven. Casi analfabeto, astuto, eficaz, también se vio superado con todos los atentados terroristas que hubo, ¿no? Incluso dicen, pero eso no se sabe nunca, o sea que no, yo tampoco hago mucho caso, pero dicen que nunca en realidad cogieron a la gente que había hecho esos atentados en Montjuïc con la procesión del Corpus, o el famoso atentado en el Liceo, que hubo gente, 50, 60 muertos, sangre, fue tremendo, ¿no? E incluso dicen que a raíz de esos atentados cogían a 150 que creían que eran anarquistas y los colgaban, ¿no? Y para intentar, un poco como hacen con Al-Qaeda, como que cortar la cabeza del movimiento anarquista, ¿no? Que era muy importante para el movimiento revolucionario, ¿no? Para lo que era también la Comuna de París, es decir, a todo el movimiento del pueblo contra los amos y contra los propietarios. Era un poco el momento del cambio de la sociedad, del reparto de las tierras, era un momento del cambio de la sociedad, y en Barcelona coincidía el nacimiento de la ciudad industrial. De hecho, por ejemplo, si conocéis Barcelona, la calle Princesa, que va del Parque de la Ciutadella a Vía Laietana, se construyó en ese momento, porque el barrio de la Ribera era un barrio de estructura árabe,
o sea, todas las calles eran así, y era tan complicado pillar a los obreros cuando hacían una manifestación o hacían els Jocs Florals que no podían. Además, como el pueblo los ayudaba, abrían la puerta y decían, no hemos visto nada, estaban en las casas y tal, y no lo podían encontrar por la calle, con lo cual abrieron una avenida enorme, en aquel momento era enorme, que iba del Parque de la Ciutadella, donde estaba la ciudadela militar. Había la gitana corriendo para poder entrar al barrio de la Ribera, para partir el barrio de la Ribera en dos y poder entrar a pillar a la gente, ¿no? Por eso también suspendieron los Florals, porque allí hablaban en catalán. De hecho, Guimerá lo hace, me lo contabas tú también, de hecho Guimerá lo hace, hablaban en catalán, aquello ellos decían que era donde nacían todos los movimientos de izquierdas y contra el gobierno de ese momento y tal y cual, ¿no? Entonces yo simplemente, para acabar, bueno, se veía muy claramente que la gente del pueblo tenía miedo de hablar, lo que os decía antes, decían no queremos hablar, nos van a hacer declarar, y si nos hacen declarar y nos equivocamos, decimos algo que no va, nos meterán en la cárcel y nadie nos va a salvar y tal y cual, ¿no? Mira, empezaba, ya cuando acababa la muerte de Sebastián, lo teníamos muerto en el escenario y tal, la gente entraba a mirar cómo estaba muerto, lo tenían allí como hacen un poco los policías y eso, ¿no? Entonces la periodista decía, el asesinato de Sebastián se produjo la noche del 7 de febrero de 1897. La Guardia Civil, que ya había recibido el primer aviso de amenaza de muerte la noche de ese mismo día y se disponía a realizar las diligencias al día siguiente mismo, recibió a primeras horas de la madrugada, el día 8 de febrero, un segundo aviso que confirmaba la muerte del amo del Masbordís. Una patrulla a caballo de la Guardia Civil se personó inmediatamente en el lugar de los hechos y de esta manera se iniciaba montaña arriba la persecución de los fugitivos. Esa misma noche se telegrafió a Barcelona para poner los hechos en conocimiento del juez. El inspector asignado fue Lleó Antoni Tressols, alias el Vinagret, hombre fuerte, de carácter muy fuerte y muy nombrado entre los círculos de la policía política. Se desplazó con el tren de media mañana hasta la capital comarcal. En la estación le esperaba un coche que lo condujo hasta el molino próximo al Masbordís para realizar las perquisiciones, que se dice. Eso más o menos es lo que escribí, dice la periodista, el día después en mi columna del diario El Universal. El largo viaje desde Barcelona hasta el Masbordís lo hicimos juntos el señor Tressols y yo. Y doy fe que no hay hombre más maleducado, desagradable y mal carácter que este. Las dos únicas preguntas que me hizo en todo el camino fueron, la primera, ¿por qué canal se ha enterado? ¿Por qué canal se había enterado mi diario de la noticia? Por el canal telefónico, le dije, con un poquito de sarcasmo. Él, con los ojos medio cerrados, del que se siente contrariado, me dijo, me refería más bien a quién nos ha puesto en conocimiento de la noticia. La periodista dijo, sin perder ni un momento, le di a entender, señalando arriba, que era de una instancia superior, de muy superior. En realidad, yo no sabía en ese momento quién había sido el informador. Y él, que por lo que parecía tampoco, solamente había recibido una orden directa de su superior inmediato en el sentido de facilitarme toda la información que requería sin más explicación. La segunda pregunta se caía por su propio peso. ¿Y cómo es que me enviaron a una mujer? Y ella dice, no contesté. Bueno, y así empiezan los primeros interrogatorios en donde se va reproduciendo toda la obra, todo lo que ocurre, todas las escenas, van hablando, van narrando, ¡pam!, sucede la escena y tal, ¿no? Nuri, por ejemplo, una pregunta, esta Nuri nuestra, dice, también está extraído de Guimerá, dice, conoce al heredero, al hereu, sabéis que está la figura que aún existe del hereu en Cataluña, que es el primer varón que recibe toda la herencia y que la reparte entre sus hermanos si le da la gana. Y dice, ¿conoces al hereu? ¿Conoces al muerto? Sí, señor, era el amo. Y dice, ¿y sabes quién era? Dice, sí, señor, era el amo de todo. ¿Todo eso que ve usted? Todo.
es del Hereu Sebastià. La caseta donde vivimos, quiero decir la nuestra, esta ermita, el molino, esto, lo otro, el más grande, la casa más grande donde vive el Hereu Sebastià, todo eso que parece un pueblo extendido, todo es del Hereu Sebastià. Y también, si camina, y camina, y camina, de ahora hasta la noche, todo es del Hereu Sebastià. Y él dice, de manera que era rico. Y ella dice, sí, mucho. De bien pequeña me enseñaron que si cogía un pajarito que lo dejara, que era del Hereu Sebastià. Que si pasaba una lagartija, que no la apedreara, que era del Hereu Sebastià. Y que si corría un animalillo, que ahora no me sé en castellano, por la riera, que no lo pescara, que era del Hereu Sebastià. Y también lo decían de Marta, que era del Hereu Sebastià. Bueno, eso. Y ella en un momento dado pregunta, que el día que se van a casar, dice, todo el mundo quería saber si Marta se casaba, porque lo llevaban a escondidas, pero la gente decía que sí, que Sebastián haría que Marta se casara con Manelik. Y yo pregunté, ¿pero el amo Sebastián puede hacer eso de que la Marta se case con quien él dice? Y alguien me dijo que sí, que podía, que él lo podía todo. Y aún añadió, es que Sebastián, el Sebastián es el amo de todo y de todos. Bueno. ¿Cómo podemos traducir la necesidad de traer al hoy las obras clásicas? O sea, frente al concepto de mucha gente de no toques la obra clásica, ¿qué herramientas podemos tener, y más desde las instituciones, para poner en valor esa necesidad? Pues hacerlas, es que no tienes otra. Lo tienes que hacer, y el que no le gusta porque quiera ir al museo, pues que vaya al museo. Es que no puedes hacer otra cosa. Y además, por ejemplo, cuando coges un clásico, nosotros estuvimos el año pasado en un ciclo que tenemos Barcelona Calling Beirut, vinieron durante una semana una serie de artistas libaneses, que los pobres ahora se lo están pasando fatal. No respecto al arte, sino de la vida, porque tienen drones, incluso armas de inteligencia artificial completamente prohibidas por la comunidad internacional, los atacan. Vino una señora muy famosa en Líbano y que viaja por toda Europa, que es una actriz buenísima, es como si fuera la Nuria Esper de allí, más joven, pero de unos 60 años, se llama Hanan Hashali, y hacía una obra que se llamaba jogging, de correr, ¿no? de hacer ejercicio. Y ella hablaba del ejercicio, de cómo ella hacía el ejercicio para mantenerse, para que a los 60 años las articulaciones le fueran bien y tal. Y entonces ella empezaba a hablar de Medea, de los hijos, de sus hijos. Había tenido un hijo que había tenido un cáncer, lo que había vivido, lo que no. Empezaba así, poco a poco, y luego hablaba de dos mujeres que había conocido en su pueblo. Una se llamaba no sé cómo. Entonces ella, cuando vio que su marido la engañaba, cuando ella creía que el marido la respetaba y que era feliz, y que ella no sabía nada porque la tenía encerrada en un sitio con sus hijas. Entonces se dio cuenta de lo que le hacía, se sintió tan mal que cogió, le hizo una cena maravillosa a sus hijas, les puso veneno para ratas y ella también se lo comió después. Las acostó, les contó un cuento, les dio un helado, ella estaba feliz, dejó a las hijas y luego se lo tomó ella. Y le escribió una carta al marido, brutal, carta que desapareció, porque nadie en ese país nunca lo explicó, ¿no? Entonces hablaba de un tipo de Medea, o otra Medea que pensaba que mandaba a sus hijos a pelear contra Israel, que también era una mujer que mataba a sus hijos por algo, ¿no? Y entonces, claro, todo esto es lo que hace que tú entiendas que Medea es un personaje de hoy, que Hécuba va y le dice a Agamenón, oye, yo te tuve en mi casa, fuiste mi huésped, te traté, estuviste 3 meses tú y tu hijo, y ahora tú me matas al mío. Es que eso no es la ley es lo contrario. La ley es una ley para convivir, eso es no cumplir la ley. Eso es lo que hace él, no cumplir la ley, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, o esa obra que ha hecho Tiago Rodríguez, que se llama Hécuba, no Técuba o Paécuba, que es maravillosa, sobre una actriz que está representando Hécuba y que se encuentra con el texto de Eurípides, pero a la vez ella tiene un hijo con discapacidad con el que han cometido un abuso en el colegio. Entonces está pendiente de un juez y Hécuba pendiente de que el gran jefe cumpla la ley, que no la cumple. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hace que te llegue, que te represente un texto, ¿no?
Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Da igual lo que nos digan, es que no podemos hacer otra cosa. Nosotros tenemos rigor porque trabajamos sobre, no porque seamos estupendos, sino porque para hacer Ana Karenina yo me tira 1 año y medio leyendo la novela, conociéndola, es decir, entonces eso te da un rigor. Luego si eres un imbécil o no, pues es que la vida tiene muchos colores, pero el rigor del trabajo lo tienes y lo único que puedes hacer para... ¿no? Eso que decía Lorca, ¿no? Decía, he visto gente levantarse en un concierto de Debussy y Satie diciendo fuera, 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 y después de 6 meses he visto gente levantándose, gritando bravo con el mismo concierto de Debussy y Satie. Hay que aguantar el tirón siempre. Hay que insistir, ¿no? Hay que insistir. Hay que resistir, es la resistencia siempre, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Porque el otro día aparecía, también hablábamos un poco anoche, ¿no? Aparecían en el entorno de Mala Sangre, ¿no? Algunos comentarios, pues los ensayos de error, como de la necesidad de poner en valor a María Rosa o de que realmente si era fiel a María Rosa, ¿no? Entonces, claro, se abre un debate curioso porque en ese caso yo desde la escritura en ningún momento, y así lo planteé desde el minuto cero, digo yo no voy a hacer una versión ni una adaptación en ningún caso de la obra de María Rosa. No quería hacerlo y tampoco siento que esté capacitada para hacerlo, para afrontar tamaña. Pero sí puedo hablar de lo que me atraviesa cuando yo leo inicialmente esa obra, lo que despierta a mí, lo que me conecta con lo contemporáneo, con lo que nos está ocurriendo, no solo ocurriendo, ¿no? Que ahí entramos también en el territorio de la autoficción, que es como que a veces hablan de onanismo y dices, no, realmente yo estoy abriendo el espacio privado para el espacio público, o sea, creo que es una transformación, ¿no? Entonces, me parece curioso que siga necesitándose, ¿no? Por parte de muchas personas justificarse, ¿no? Y pero es como, no, es una propuesta, o sea, te puede gustar o no, evidentemente, no tiene que gustar a todo el mundo. Lo erótico festivo no nos ponemos, es que eso es erótico festivo, es simplemente entender, ¿no? Hace poco vi yo en Madrid La fortaleza de Lucía Carballal, que hace un ejercicio, un poco lo que tú hacías ayer, con una obra que le hacen dirigir en la sala pequeña del Teatro Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de Madrid, que se llama El Castillo de Linda Lebridi, que estuvo el otro día aquí por Nao de Amores, o sea, estuvieron haciendo doblete en Madrid con... Sí, exacto. Así es. Y entonces es una hija de un rey que se mete en este castillo para poder ser capaz de heredar lo que su padre era, el gran rey, bla, 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 y es un castillo que vuela. Vale. Entonces tú dices, hoy en día eso, ¿cómo lo entiendes? Es complicado de entender, ¿no? Porque está tan alejado, ya el rey ya está alejado de cualquier realidad, a pesar de que nosotros tengamos uno, pero es que está alejado de cualquier realidad, ¿no? Pero ya la hija del rey y un castillo que vuela, son metáforas, sí, pero quiero decirte, para una persona del siglo XXI y el espectador del siglo XXI, ¿cómo llegas ahí? Entonces ella coge y explica la historia de ella con su padre arquitecto, que también crea unos castillos, ¿no? Unos edificios. Padre que, porque están arruinados, porque no trabaja, se va a Murcia y de repente se convierte en arquitecto de Murcia. Allí conoce a una señora y deja a la familia y se los deja allí en Madrid, entonces se quedan allí. Entonces, todo lo que ella hace para volver a reencontrarse con ese padre aquí dentro, para no perderlo, para saber si ese es su referente, es lo mismo que escribe Calderón con esa princesa, exactamente lo mismo. Entonces, de repente, desde el siglo XXI entiendes que es un poco lo que hace Tiago Rodríguez con Hécuba. Es decir, es esa chica que hace Hécuba con esas palabras de Eurípides, que por otra parte son impresionantes, cuando las lees bien, como lo hacía Tiago perfectamente, pero encima es alguien sometido a un problema con un abuso de su hijo, que tiene diversidad funcional en un colegio y que lucha contra un juez que dice que es una palabra contra otra y que no puedes hacer nada. Entonces que la justicia de repente, como vemos todos los días, está en un campo en el que no sabes cómo acercarte a ella para poder confiar. Y es tan importante confiar en eso, porque si no estamos perdidos, ¿no? Y entonces, pues, como seres humanos, digo, ¿no? Entonces, que es esa cosa que decimos tantas veces, hay ciertas actitudes que hacen daño a las instituciones, ¿no? Entonces estás perdida si no puedes creer en eso, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de cosas yo creo que son las importantes de llevar eso
¿Y quién mide lo respetuoso que eres o no con un texto? ¿Eso quién lo mide? Claro, pero y volviendo a la responsabilidad de las instituciones públicas, yo creo que está habiendo, pues en Barcelona lo ha habido, también, ¿no? Ustedes desde el TNC, también creo que la Sala Beckett está generando un espacio de reflexión desde la dramaturgia muy importante. En Madrid el CDN por fin, Sí. desde hace ya unos años, está abriendo canales como para poder hacer espacios como este que Lucía Carballal o muchas otras autoras y autores están aprovechando para hacer esos diálogos entre una obra clásica y una visión contemporánea de esa, diálogos muy libres, como es el caso de esto. Yo no he podido verla, Fantástico. porque ha estado, pero Fantástico. vamos, que me he quedado con ganas porque me han hablado Fantástico. maravillosamente. Realmente, ¿eh? Sí, 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 como que muy potente. Entonces, me parece que son ejemplos de gestión de cómo realmente dar libertad para que esos canales se puedan abrir y pueda haber una reflexión contemporánea sobre textos clásicos. Completamente. ¿Sabes? Pero son canales verdaderamente, o así lo veo yo, abiertos y libres. Y es, juega, no te estoy indicando que tienes que Juega hacer con el como... rigor con el que tienes que jugar, Efectivamente. porque para hacerlo tienes que haber estudiado y trabajado tanto Claro. un texto que te lo tienes que Claro. conocer de memoria, ¿no? Claro. El texto y todo lo que hay alrededor, ¿no? De Tolstoy, de esto, de Guimerá, de la Terra Baixa, de las veces que se ha hecho, de lo que significa, de, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que jugar con algo. Quizás en Barcelona no tanto, porque hay un público más formado, ¿no? Pero aquí, y ya podemos hablar en plata, ¿no? Hay un público poco formado a nivel artes escénicas, ¿no? Hay mucho público que se va a ver cosas a Madrid y Barcelona, pero estamos hablando normalmente de teatro musical, de estas cosas que, bueno, que ocupan la Gran Vía o que con todo el respeto del mundo, pero que no ven otro tipo de creación realmente contemporánea, ¿no? Entonces eso lo desconocen. Y después que no asisten aquí. Entonces muchas veces hay como las creadoras y los creadores que estamos aquí nos encontramos con una dificultad de poder mostrar estas cosas y que no te digan algo de qué original, ¿no? ¿no? Hay que Eso insistir. ocurre. Qué original la propuesta. Y Hay es que como... insistir. y luego insistir. si podéis traer algunas personas de fuera, Claro. también te enseñan a que ellos tienen esa libertad absoluta, ¿no? Y no tienen ese temor que tenemos nosotros, porque tenemos un público que está menos acostumbrado a ver ciertas cosas o no sé qué. Entonces yo creo que eso también ayuda, ¿no? A mí ya os explico al principio de la charla que cuando veía lo que venía de Europa me daba alas. A mí lo que me daba eso era alas. Pensaba, entonces puedes hacer eso. Porque yo lo había pensado, no me había pensado, Carmen, no estás bien de la cabeza. Claro, es que ellos lo hacen. Claro, es que se hace, es que, ¿sabes? Sí, lo que pasa que, y volviendo a la responsabilidad de las instituciones, realmente tiene que haber un empuje y un convencimiento, porque, por ejemplo, aquí, y yo lo tengo clarísimo, hay profesionales buenísimos que están en permanente, no todos ni todas, evidentemente, pero sí que hay mucha gente del sector que está en permanente autorrevisión y te formas fuera, vas a ver cosas, vuelves aquí porque quieres seguir trabajando aquí, porque es el lugar en el que quieres hacer la creación y tienes tu vida y tenemos todo el derecho a poder trabajar en periferia, ¿no? No, y tienes que trabajar en hay periferia. que hacerlo, porque Es que es si muy no importante. nos vamos a neutralizar en los centros No de todo producción puede de ser Madrid y Madrid y Barcelona. Barcelona, es que es ridículo, eso no pasa en ningún país del mundo. Mira, en todos en los países esos que se construían mientras a nosotros nos robaban el siglo XX, todos tienen un pequeño centro dramático en cada lugar de 150.000 habitantes. Y de ahí nació Pina Bausch. Claro. Si eso no hubiera existido en Wuppertal, Pina Bausch no hubiera tenido opción de salir. ¿Cómo hubiera hecho ella lo que hizo si nadie hubiera querido en ella? Si le hubieran dado una trienal de 30.000 euros que tiene que justificar 90.000, que no puede tener alguien que le lleve la producción porque no le puede pagar. Es que eso es imposible. Que no puedes pagar a los bailarines o a los actores. Es que eso no se puede trabajar así. Es que nadie crece así. Estás hundido con todo eso, ¿no? Claro, pero tiene que ser partir de una confianza confianza en que esto no es baladí y no es caprichoso, ¿no? La creación que estamos haciendo también es depositar la confianza en gente que tiene pues, un trabajo coherente. Pero es depositar la confianza. Sí. Y yo pienso que nosotros en España a los artistas nos enterraban con los ladrones y los asesinos.
en la fosa común, y quiero decir que esto hoy ha cambiado un poco, pero aún hay un poco, o sea, no es que haya la sensación de que somos unos chorizos, algunos sí, oye, hay algunos políticos que dicen que vivimos de las subvenciones y que no hacemos nada en todo el día, somos vagos y maleantes, pero bueno, son muy pocos, quiero decirte, pero ya eso ya se sabe que no es verdad. Además, no creo que haya gente que trabaje más que nosotros, porque estamos todo el día, 24 horas. 24/7 en una dedicación absoluta y enfermiza en lo que hacemos, y entonces, pues bueno, tiene un poco ese, yo creo que es desde la confianza. A mí me encantaría que hubiese un poquito de interacción, si les apetece comentar. A donde tenemos que ir es a la educación. Porque la verdad es verdad que siempre se me oye perfecto. No quiero que me graben. No, que te tienen que grabar. No, yo lo único que creo que la educación, ¿sabe? Todos los temas didácticos que hacemos, yo creo que es lo más importante, porque es cierto lo que te dice, a mí me da mucha rabia, mucho estar gastarnos un pastizal o Claro. que es dinero público al fin y al cabo. Y es verdad que cuando yo, antes de dedicarme a esto, yo iba a Madrid, me iba a los musicales. ¿Qué quieres que te diga? Claro. ¿Sabes? Pero como todo, pero todo está en la educación. Sin embargo, bueno, a mí me he educado siempre de pequeño, pues a mí me encanta el teatro, y me gusta la música clásica, pero yo porque tuve unos profesores maravillosos que me involucraron en eso. Claro. Y entonces a mí la música me vuelve loco y me muevo a donde sea, cosa que es para muy poca gente, pero yo creo que en todo está la educación. Nosotros creo que tenemos que hacer un esfuerzo en mostrar lo que hacemos, ¿sabes? Yo creo, y darle la importancia. Este señor, Guimerá, es cierto que lo conocemos de que llevan nombre, pero más nada. Pero yo creo que si a lo mejor hiciéramos más partícipes a todo el mundo de lo que tiene, quién es, quién fue, y sobre todo nosotros, los canarios, los de aquí, es que su madre es de aquí, y que su madre tuvo que influir muchísimo en su vida para crear y ser lo que es. Entonces yo creo que a lo mejor sería donde deberíamos de partir, para nosotros llegar un poquito más a la gente, porque a mí me da mucha lástima, de verdad, que solo se llena el teatro si hay un musical de Gris. Oh, coño, de verdad, ¿sabes? Entonces, pero yo creo que deberíamos de hacer, el otro nos nombraron, el Castillo de Linda Brillige. Bueno, los chicos se lo pasaron y era una obra espectacular. Y la gente cuando estaba aquí, y lo hicimos en las mañanas. Sí. Y a la gente le encantó, a los chicos y a las chicas que estaban aquí. Y era Calderón, ¿sabes? Una cosa, y era música barroca, que, ¿sabes? Música antigua, que espectacular. Yo creo que ahí es donde teníamos que estar, y donde teníamos que hacer, y donde teníamos que hacer un buen esfuerzo. Y sería un poco más en los colegios, acercar los colegios al teatro, y que vean y también disfruten de lo que hay, de las posibilidades que hay dentro de un teatro, que se puede también tener nuevas experiencias, nuevas vivencias y nuevas formas y otras formas de ver las cosas. Yo creo que es donde deberíamos ir. Y yo creo, si me dejas, Santi, Claro. creo que hay que reforzar, y esto lo digo desde las periferias y desde la creación, desde el espacio privado, ¿no?, independiente. Creo que hay que poner en valor, en igualdad de condiciones y de reconocimiento, la creación que se hace. Si la creación es buena, da igual que sea una compañía que reside en Madrid, en Barcelona, en Cuenca o en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, creo que a ser igualitaria a nivel mediático, a nivel de comunicación, ponerle el mismo empeño en impulsar y en visibilizar una creación hecha por algo pequeño. Si la creación es buena, hay que impulsarla igual. No se puede dar una cobertura mediática desde las instituciones a lo que viene de fuera, solo porque viene de fuera y porque queremos llenar el teatro, y después dejar la programación que se hace aquí con un sello de calidad menor hacia el exterior. Creo que hay que impulsar eso, y con la producción contemporánea todavía más, porque es muy desconocida para el público, desgraciadamente. Yo valoro muchísimo más lo que se hace aquí. Yo insisto mucho en lo que se hace aquí, yo insisto muchísimo en lo nuestro, insisto muchísimo en educar en lo nuestro, insisto muchísimo en ello. La verdad es que, y siempre estoy abierto a escuchar a todo Dios y a todo el mundo de cómo lo podemos hacer mejor, siempre. No, la verdad es que no, para mí lo principal y lo tal es poder impulsar todo lo nuestro. A mí lo que hemos hecho aquí con Mala Sangre, pues me parece que es algo que deberíamos continuar haciendo, y sí, yo lo veo, y yo lo entiendo y creo que es así.
Sí, sí. Y la cuestión es que lo que tenemos que comprarlo y hacerlo y darle toda la importancia que tiene. A mí la verdad que lo que viene de fuera, la verdad es que bueno, es que no hace falta ni impulsarlo, es que se viene solo, se vende solo, ¿sabes? Que no es tal. Nosotros pondremos todos los esfuerzos y hacemos todos los esfuerzos para que llegue a todo el mundo. Y si para eso tenemos que supereducar y tener aquí todo, pues no me parece mala idea, me parece de las mejores ideas. Yo creo que, por lo menos desde que trabajo en este espacio, yo creo que es por lo menos mi interés y el de mi equipo siempre ha sido el mismo, dar, potenciar, crear y hacer lo nuestro, lo que se hace aquí y a todo nuestro talento, que mira que hay talento en Canarias y que lo tenemos que sacar, ¿sabes? A mí el otro día también Abreu con su espectáculo, ¿no? Que es premio nacional, ¿sabes? De danza, ¿sabes? Y es de aquí el chiquillo ¿sabe? Y crea aquí y su presentación fue aquí. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque este teatro y todos los que nos sentamos orgullosos de esa figura. Igual que la figura del Guimerá. Nosotros, no porque no sobra no está en castellano, pero es de aquí. Es canario y encima su madre es canaria. Se ha hecho orgulloso totalmente de ellos y tenemos que sentirnos así. Y Mala Sangre es algo que se hace, que se crea aquí, y tenemos que ser nosotros los impulsores a nivel nacional, a todos los niveles, de las cosas que hacen nuestras aquí, y sentirnos orgullosísimos de ello, ¿no? Sí, sí. No sé si hay alguna cosita más que... No es una pregunta, es un ruego. Comentaste que ibas a compartir algo relacionado con Orleans. Ah, sí, que cuando hicimos el coloquio posfunción en Orleans fue muy emocionante porque toda la gente que se quedó eran hijos de migrantes, de exiliados, perdón, hijos y nietos de exiliados que habían huido de España, pero de Cataluña sobre todo, pero de España también, que huían hacia Francia y estaban allí. Cuando vieron que venía una obra en catalán, muchos de ellas eran hijos o nietos de catalanes, exiliados, vinieron a verla, muchos entienden porque la madre o el padre les habló en catalán desde pequeños y estaban muy emocionados porque decían que nadie nunca hablaba de eso en nuestro país, de esa parte de la memoria histórica, de esa historia de lo que nos ha ocurrido, de lo que ocurrió de verdad, ¿no? Nadie nunca, por ejemplo, Barcelona fue muy importante en el desarrollo de la lucha de los pobres contra los ricos, contra los señores, en aquel momento, como en la Comunidad de París, etcétera, que por eso nosotros cantamos la canción ¿cómo se llama? Bueno, una canción típica de la Comuna de París, ¿no? Del canto de las cerezas, ¿no? Y que habla de las manchas rojas en los que luchaban, ¿no? Y nadie sabe nada de eso, ¿no? Es que no sabemos nada de nuestro país, es una cosa sorprendente. Y ellos sabían todo, entonces, claro, vinieron, preguntaban cosas sobre la obra, sobre ese tema justamente, y eso era bellísimo, ¿no? Porque nunca nos han enseñado nuestra historia realmente. Y es una historia como la de cualquier país, pues intensa y contradictoria, y bueno, es la que tenemos y ya está, ¿no? Y la guerra civil fue muy dura y tampoco sabemos nada y entonces también creo que el del teatro, si sirve para enterarte de cosas que no sabías, tampoco está mal, ¿no? Efectivamente, es como... Yo hice una obra de teatro un día que la hice en el Grec y que ahí me enteré que la Enron, la petrolífera, la empresa petrolífera Enron le había pagado la campaña, lo supe haciendo esta obra, la dirigí yo, cuando dije, uy, a Tony Blair me quedé muerta. Entonces entendí muchas cosas que no había entendido nunca de Tony Blair, ¿no? Había un punto que Tony Blair se nos escapó a todos y dijimos, pero ¿cómo este señor? ¿Qué le ha pasado? ¿Le ha pasado una cosa rarísima? No, claro, es que... Tenía que pagar la deuda. Es que tenía que estar así. Leandro, y cerramos contigo, creo, si alguien más... José Luis. ¿Seguro? Bueno, ahí se lo va pensando él, igual lo comencemos para que intervenga. Justo me quedé reflexionando sobre la identidad y el uso de los lenguajes, ¿no? Y la reivindicación del lenguaje dentro de la escena, ¿no? Y salirse de esa normatividad del lenguaje
para que parece como elevarlo a algo digno que suceda ahí, ¿no? Como si no lo fuera ya. Y creo que eso se extiende y lo relaciono con lo que acabas de decir, con esa mirada, porque al fin y al cabo, también desde las periferias, desde la ultraperiferia en nuestro caso, hay una mirada diferente hacia y desde el hecho creativo. Es decir, que los artistas de la ultraperiferia, los creadores y creadoras, tienen una forma, creo que diferente o peculiar. Bueno, peculiar, más que nada. Distinta. Yo me di cuenta ayer, por ejemplo, viendo tu espectáculo, Peculiar. es una forma. Justamente, entonces creo que eso hay que reivindicarlo, sin caer en Chauvinismo. Exactamente, ¿no? Porque al final lo que nos hace crecer y lo que nos hace peculiares es justamente ese ir y venir de creaciones, y que nosotros aquí en este espacio podamos recibir no solo espectáculos creados, producidos aquí, ¿no? Con una mirada de aquí, sino también que el público y también el sector pueda ver y recibir lo que se hace de fuera. Ese es el privilegio de este espacio, ¿no? Claro. Que hace unir diferentes miradas y producciones, ¿no? Creo que por ahí es donde tenemos que seguir, ¿no? Y que también es la responsabilidad de este espacio, porque si no caemos en creaciones únicamente canarias que llegaría a un punto en el que dejarían de ser interesantes para el público. No todo tiene por qué estar aquí, ¿no? Claro, sería auto-asfixiarnos, Exacto, ¿no? ¿no? Es absurdo. Además, ¿no? insisto, es que lo que viene de fuera a veces te enseña cosas que dices, uy, fíjate, que a mí me ha pasado siempre, o sea, es lo de que te da alas o te dice cosas o te explica una manera de hacer a la que tú puedes tener miedo, porque en este país aún estamos un poquitín retrasados en ese sentido de lanzarte a cosas, ¿no? Y de repente veis que ellos no tienen miedo y que funciona y que va, y que va, y que va, ¿no? Enseñar al público lo que yo os contaba al principio de Ámsterdam, cuando se quedaron todos allí. Por ejemplo, la manera que tienen, les dan una copa de vino, bueno, la pagan, pero tiene una barra. En todos sitios hay una barra donde la gente te atiende, si quieres, entonces se sientan con la copa. Y entonces hablan contigo y se interesan de por qué has hecho esto, esa visión que les ha llamado la atención, una visión concreta, y tú vas hablando y entonces debaten. Bueno, es una manera, saben debatir, pero nosotros lo tenemos que aprender, pero poquito a poquito hay que aprenderlo, ¿no? Pues justamente quería hacerte una pregunta, Karma, sobre esa recepción de las producciones de fuera, y quería preguntarte cómo son recibidas las producciones del TNS en esas giras que hacen post-estrenos, ¿no? O sea, cómo funciona eso y cómo lo recibe el público. Solo lo he vivido 2 veces. Una vez cuando dirigí en Bruselas una versión muy especial de Madame Bovary, que ha sido muy bien recibida en Europa y que ha tenido un interés muy grande por una visión un poquito especial que había. También una cosa muy de las mujeres, de cómo yo he visto a Emma Gould, porque todo el mundo la ve como que se lanza a los amantes y que es libre, y yo creo que es todo lo contrario, cava su propia tumba haciendo eso, ¿no? Porque está totalmente llevada por un pensamiento social que le hace daño a ella, que es como dice Simone de Beauvoir, hasta que la mujer no aprenda a amar, no con su debilidad, sino con su fuerza, no con su humildad, sino con su no sé qué, el amor seguirá siendo para ella una bola en el pie y no una cosa, una fuente de felicidad como en el hombre, ¿no? Es que es todo lo contrario. Entonces ella cae así muerta. Entonces esa visión curiosa les interesaba, y yo eso lo viví de esa manera. Y luego solamente Terra Baixa, cuando fuimos a Orleans y a Bruselas, estuvo bien, sobre todo en Orleans noté más. Bruselas está muy acostumbrado a ver cosas de fuera y tal, y además había el teatro lleno de catalanes en Bruselas que viven allí, porque Bruselas es la ciudad donde vive todo el mundo de todos sitios, ¿no? Creo que hablan 150 lenguas, ¿no? Entonces, coincidió con algo. no, hacían el Kunster, no sé qué. El Festival des Arts, no sé, sí, el Festival de las Artes que hacen ellos. Acumulación de catalanes en Bruselas. Bueno, además de que hay mucha gente en Bruselas de todos sitios del mundo, ¿no? Pero en Orleans, que es una ciudad más pequeña, me llamó la atención y fue interesante, ¿no? Y sobre todo ellos están acostumbrados a pensar, a hablar, a no opinar enseguida, a no juzgar enseguida. Eso que hacemos nosotros, que es enseguida te miran de arriba abajo, no, tú sí. Tú, no, esa cosa que hacemos, ¿no? Que viene mucho de la España negra del silencio, ¿no? Que es enseguida el juicio. Allí no, allí te miran, hablan, te preguntan. Yo lo digo por mí, porque yo también soy juzgadora, digamos, y entonces yo misma digo, me encuentro ya juzgando porque alguien dice una cosa que a mí no me gusta y luego pienso, pero a ver,
habla, pregunta, ¿por qué dices eso? Yo no estoy de acuerdo. Entonces te colocas en otro lugar, si no ya es imbécil ya porque ha dicho una cosa que a ti no te gusta. Que es lo que hacemos, yo al menos lo hago y creo que lo hacemos. Y yo considero que soy una persona que pertenezco a un mundo más o menos intelectual, imagínate los otros, ¿no? Pues eso, no es como cuando dices un tío como Errejón hace lo que hace con las mujeres, pues imagínate los que no tienen ese nivel, ¿no? No quiero ni pensarlo. ¿Sabes? O sea, que si el bueno hace eso, el bueno me refiero no porque sea bueno, ya se ha visto que no, pero si un tío que supuestamente lo que dice es lógico y te puede interesar hace eso, pues como decía ¿Dónde queda la esperanza? Amelia Valcárcel, que se encontró un filósofo importantísimo, dice, y no voy a decir el nombre, un filósofo español brutal, y en el pasillo grande de la universidad me vio y me empujó así con el puño, porque yo me estaba haciendo lugar allí, me estaba haciendo un sitio y dijo, estas tías que se meten donde no tienen que meterse, ¿no? Él, imagínate los otros, ¿no? Claro, quiero decir que las cosas no están tan fáciles aún. Entonces yo creo que es eso, que es... fue bien recibida. Y ahora que es la primera vez que llevamos a Ana Karenina, yo creo que puede estar bien, ¿no? De hecho, nosotros el año pasado hicimos un Weekend Pro por primera vez en la vida, y vinieron 9 personas europeas a ver unos artistas que venían y unas artistas nuestras. Hacemos un día para la temporada que estamos y el día siguiente para la otra temporada. Y ven 3 obras que coinciden en la sala grande, pequeña y talleres, ¿no? Y entonces les ponemos un poco al día de lo que es el teatro que hacemos allí. Vinieron 9, este año vienen 30, segundo año. Quiero decir que estamos entrando en un lugar de Europa que no habíamos entrado nunca, y yo creo que eso también merece la pena, porque yo creo que un teatro nacional sin que sea internacional, yo hoy no lo entiendo. Yo creo que un teatro nacional ha de ser internacional, si no, no tiene sentido. ¿No? En el mundo de hoy, en la Europa de hoy hay que estar ahí. Y más nacional, ¿no? Refiriéndome más al CDN, por ejemplo. También. Que al final es una sede y son producciones que estamos pagando todas y todos y que realmente solo las puedes ver allí, ¿no? Entonces están empezando a salir. Vamos a confiar en que esa es y a trabajar en otras lenguas, porque en este país hay 4 lenguas. Hay que tener en cuenta eso, hay 4 lenguas en este país. Digui. Solo me gustaría añadir que es cierto que Carme ha hecho una internacionalización del TNC brutal y sigue en ello, pero que también salimos por Cataluña. Claro, sí. Este año hacemos un Guimerá precisamente absolutamente desconocido que se llama La Araña y que va a hacer, no sé si son 18 o 20 vuelos por Cataluña, porque consideramos, lo que decías ahora del CNN, consideramos que tenemos la obligación, y en nuestro contrato programa pone que tenemos esa obligación de acercar nuestro teatro al resto de la zona, con lo cual... Es verdad, pues Cristina, era razón. romper un poco la lanza. Terrabaixa por eso Terrabaixa también lo hicimos, y además en ese momento fuimos a Valencia y a Mallorca también, porque casi histórico. Y entonces... A mí esto me sorprendió porque cuando nos reunimos en Barcelona, en abril, cerramos ya, comentaron esto, que tenían no sé cuánto intentando ver el calendario, y dije, qué maravilla que realmente el Teatro Nacional de Cataluña esté haciendo gira por Cataluña, y por eso... hable del CDN, Mallorca ¿no? y Valencia normalmente. Bueno, ahora Mallorca y Valencia ya no, pero evidentemente antes no, sí. pero ahora Cataluña, Valencia y Mallorca es que, nuestra zona de... lingüística, que es fácil. Y luego, vamos a llamarlo así. Claro, y luego también hacemos un esfuerzo muy grande, esto también lo quiero decir, porque Cristina también ha inventado una manera de hacer una cosa, porque nosotros encargamos una obra juvenil, nosotros por contrato de programa tenemos que hacer unas obras juveniles al año, por lo que tú decías, Santi, ahora, y de la educación. Y, por ejemplo, yo hace 3 años encargué a una estupenda autora que hay en Barcelona, Daniela Feixas, un texto sobre el consumo de pornografía de los adolescentes, que es tremendo, es un problemón además. Entonces estuve 2 años haciendo un trabajo ahí de investigación y tal, cogiendo muchos testimonios de esta gente, testigos de esta gente, de experiencias de gente joven, y hicieron una obra de ficción con 6 actores, 2 actores y 4 actrices, muy jóvenes. La más mayor creo que tenía 21 años, 22, eran estupendos. Entonces hicimos esta obra sobre las secuelas ellos ficcionaron una serie de personajes sacados de los testigos y crearon 6 personajes que tenían una serie de problemas por el consumo de la pornografía. Entonces, con una relación tóxica, con todo lo que está pasando, ¿no?
Y entonces, bueno, fue un éxito impresionante. Entonces hemos conseguido una cosa que se llama con los xarxa de teatros, con la red de teatros. Explícalo si quieres, Cris. Porque les puede interesar por vosotros. A ver, digamos que en Cataluña los teatros están divididos en diferentes categorías y estos son los mediano pequeños, ¿vale? Entonces, lo que sí que hemos conseguido es que ellos produzcan la obra. O sea, nosotros les damos los medios, les damos todo lo que es necesario, les ofrecemos el texto, les proponemos el texto. Y la producción la hacemos nosotros, digamos. No, la producción la hacen ellos también. Bueno. O sea, nosotros les damos el teatro, el dinero, o sea, todo. Vale. O sea, en el fondo es nuestra. Sí. Pero, bueno, pues de este modo ellos son los que cuidan esa creación, se la llevan luego de gira. Una creación adaptada además a su circuito, para a las dimensiones. Para sus teatros. Alguna vez hacen alguna incursión en los teatros grandes, con lo cual se cuelgan la medalla estupendamente y están felices y contentos. Y para ellos es importantísimo. Fue la primera, este año hacemos otra que es Massa Brillant. Bueno, cuenta tú de qué va. Sobre la aceptación de la homosexualidad de un niño joven. Quiero decir, son temas que siempre están, y el año que viene ya hemos encargado el texto a una chica estupenda que es sobre el suicidio juvenil, que es una de las causas de muerte importantes en el mundo. De algún modo estamos intentando entrar ahí, pero producido por... Entonces es importante porque lo que conseguimos es que estos jóvenes, que en nuestro teatro fue un éxito brutal, estuvimos 3 semanas, podríamos haber alargado mucho más, en toda Cataluña vean todas estas obras que hablan de estas cosas. Bueno, si podemos resumir lo de hoy, igual podría ser insistir y resistir, ¿no? Pueden ser las 2 palabras que... Insistir, resistir y no dejar que la burocracia nos pise. Este era un tema que Karma quería hablar, no nos ha dado tiempo, pero yo creo que es súper importante. Muchísimas gracias, Karma. Y gracias a ustedes por venir. Pondremos ahí en el TNC. Para el TNC. Para que sea el principio de una gran amistad profesional, además de amistad de persona. Exactamente, para que colaboremos. Muchísimas gracias. Para nuestro teatro nos lo llevamos, Cris. Allá.